Ahora salimos de Argentina y volvemos a España, pero vamos a Santiago de Compostela, escuchar a la profesora Ana Rodríguez, que va a hablar de mi hija Hildegard, el caso de Aurora Rodríguez, un relato salvaje de la España de la Segunda República. Profesora Ana, te escuchamos. Muchísimas gracias, querido Neto. Es un gusto saludarte, aunque sea en la distancia. Muy buenas tardes a todos y a todas. Aunque sé que el tiempo de que dispongo es limitado, permitidme, por favor, que dedique unos segundos a dar mi más sincero agradecimiento a la organización de este encuentro de arte y derecho, muy en particular a mi querido y admirado profesor Rabinovich. Para mí es un placer, un privilegio estar aquí hoy con vosotros y compartir ese espacio con también muchos y muy queridos compañeros de los que tengo la suerte siempre de aprender tanto. Con vuestro permiso voy a compartir una pequeña presentación. Si sois tan amables de confirmarme que se ve bien. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, como se decía, yo voy a hablar de mi hija Hildegard, de una película española del año 1977, porque esa es la que me permitirá trasladaros algunas ideas sobre el caso de Aurora Rodríguez, al que he calificado como un relato salvaje de la España de la Segunda República. Vaya por delante, como banner, ¿no?, principal, que yo creo que esta película no ha envejecido muy bien, ¿no? Hay películas maravillosas antiguas que envejecen estupendamente. Esta no es el caso. Hay determinadas escenas y elecciones artísticas que me parecen poco entendibles, ni siquiera a los ojos de la época, pero creo que es una película que reviste interés precisamente porque nos permite acercar a este impactante suceso de crónica. Mi hija Hildegard es una película, como os decía, del año 1977, dirigida por un grandísimo actor español que era Fernando Fernán Gómez y protagonizada por dos actrices estupendas, Amparo Soler y Carmen Roldán. Y esta película lo que hace es contarnos uno de los casos más célebres de la historia judicial española, que es el parricidio cometido por Aurora Rodríguez Carballeira. Un caso que, por cierto, yo creo que previsiblemente en breves va a volver al foco mediático, porque al menos Amazon, ese gigante empresarial, ya ha anunciado en los medios españoles que va a estrenar una película titulada Hildegard sobre este caso, dirigida por la directora Paula Ortiz. Pero para comprender la trascendencia de este suceso y las reacciones que provocó en la España de la Segunda República, yo creo que es preferible referirse con carácter previo, unas pinceladas sobre la personalidad y la trayectoria tanto de Aurora Rodríguez como de su hija Hildegard, que es la víctima del asesinato. Esta sería el cartel de la película. Os voy a poner nada, son unos segundos de vídeo, un pequeño tráiler donde nos hace una composición de lugar sobre el largometraje. No compartiste sonido, Ana, ¿Perdón? que no compartiste sonido. Cuando pasaste a compartir pantalla, no marcaste el Ay, cuadradito de compartir sonido del ordenador. vale, pues Ricardo, si os parece bien, como son solo 30 segundos y para no demorar mucho, porque voy a ir justa de tiempo, pues lo dejo ahí apuntado por si alguien tiene Vamos, interés. nos imaginamos lo que dicen. Vamos. Perfecto. Si quieres te hago el A doblaje y ver, todo. y ahora no quiere ir Sí. aquí. Siguiente. Dadme un segundo porque no sé por qué. Sí, cómo Estas son no. las cosas del directo. Ahora, ya sí. Pues como os decía, Aurora Rodríguez Carballeira era una mujer gallega, nació el 23 de abril de 1879, a la que veis en el medio de la diapositiva, en la ciudad de Ferrol, en el seno de una familia acomodada. Francisco, su padre, era procurador de los tribunales y su madre, Aurora Andrea, había estudiado magisterio, era una virtuosa de la música, pero al igual que tantas mujeres de la época en aquella posición social, pues no trabajaba. Desde su infancia, Aurora siempre estuvo muy apegada a su padre, pasaba en el despacho de su padre y en la biblioteca muchísimo tiempo, fuera leyendo o escuchando las tertulias progresistas que ahí tenían lugar, pero en contraposición, de manera diametralmente opuesta, Aurora sentía una gran animadversión por su madre y por su hermana Josefa. Esta hermana, Josefa, en el año 1895, cuando Aurora tiene 16 años, da a luz un hijo de soltera, el que se llama Pepito Arriola.
Al parecer, la por entonces joven Aurora pasa mucho tiempo con su sobrino y cierto día, mientras Aurora estaba practicando al piano, con el bebé sentado en su regazo, el niño empieza a tocar el piano imitándola. Sorpresa inicial, como os podéis imaginar, pero tras ella, Aurora dice, voy a formar a este niño, y ese niño lo cierto es que acaba por convertirse en un prodigio de la música. Era calificado no por ella, sino por los medios, como el Mozart del siglo XX. En cuanto a esas increíbles dotes musicales de Pepito Arriola empiezan a despuntar, la hermana de Aurora, que había desaparecido por un tiempo, regresa al hogar familiar y reclama a su hijo. Esto deja a Aurora, que lo había criado como si fuera propio, destrozada. La hermana de Aurora y su hijo se trasladan a Madrid. De hecho, entre los muchos méritos de Pepito era que con apenas 4 años dio un concierto en el Palacio Real, impresionó tanto a la regente María Cristina que ésta se comprometió a pagar sus estudios de música en Alemania. Y así lo hizo, y el niño se trasladó a ese país a vivir con su madre. Este dato es importante, esta historia de Pepito Arriola, porque a pesar del dolor de la pérdida, la experiencia que vivió con su sobrino le sirvió a Aurora para ver cómo una determinada educación enfocada de cierta manera, otra cosa es que sea criticable por las razones que luego comentaremos con Hildegard, podía dar lugar a niños absolutamente extraordinarios. Y esos aprendizajes los aplicaría con el tiempo con su hija Hildegard. Durante aquellos años de juventud, Aurora pues, estaba muy influenciada por las ideas del socialismo utópico, con Fourier a la cabeza, y se plantea la creación de un falansterio, un proyecto que no llegó a cuajar, y bueno, sostenía múltiples ideas reformistas, ideas que intentó incluso implementar luego en prisión cuando estaba recluida. Cuando el padre de Aurora se muere, don Francisco, ella se convence de que tiene que engendrar a una hija que tiene que encarnar una función mesiánica, liberar a la mujer. Entonces Aurora empieza a buscar a lo que en el juicio va a llamar el colaborador fisiológico. Esto es, un hombre que la tiene que dejar embarazada, pero con el que no se va a casar, y que además tenía que asegurarse de que no le fuera a reclamar la paternidad de la niña. No se sabe con certeza, pues Aurora nunca reveló el nombre del verdadero padre de Hildegard, pero todas las investigaciones parecen apuntar a que se trataba de Alberto Pallás, que era un sacerdote de ideas progresistas que por aquel entonces estaba destinado en la ciudad de Ferrol. Además, Pallás cumplía una serie de requisitos, tanto físicos como psicológicos, porque Aurora era una defensora de las teorías eugénicas, algo que, por otro lado, era habitual en aquella época en personas de las más variadas corrientes ideológicas. Una vez que Aurora se queda embarazada, se traslada a Madrid, allí vive con holgura gracias a la gestión del patrimonio familiar, era muy ducha en esta tarea, y es en Madrid donde nace Hildegard el 9 de diciembre del año 1914. La llama Hildegard extrayendo las palabras jardín y sabiduría del alemán. Aurora tenía por fin, ¿no?, esa muñeca de carne que de niña le había pedido a su padre cuando éste le regaló una de juguete. Desde bien pronto, desde los primeros días de Hildegard, ella comienza a aplicar todas estas particulares técnicas pedagógicas, pero no le permite a la pequeña ni descansar, ni relacionarse con otros niños, ni mucho menos jugar. Los resultados no se dejan esperar. A los 22 meses, Hildegard leía. Con 4 años será diplomada mecanógrafa de la Casa Underwood. Poco antes de los 14 ya había terminado el bachillerato. En esa época es cuando solicita, tras haber obtenido una dispensa por su corta edad, en la Facultad de Derecho. Termina sus estudios en el año 32. También por esa época, año 28, ingresa en las Juventudes Socialistas, llega a ser secretaria. En el año 29, con 15 años, empieza a publicar, gana varios concursos. En definitiva, es apenas un adolescente, pero ya atesora un currículum impresionante y su popularidad iba en aumento. Entre las muchas actividades intelectuales y políticas estaba la de impartir conferencias en los más diversos foros. De hecho, en el largometraje vemos cómo mientras está pronunciando un discurso, Hildegard, la actriz en este caso, es interrumpida por un hombre que anuncia que se ha detenido a 2 militantes y que se había dictado una orden de detención contra Hildegard. Esta escena alude a un episodio de la vida real porque Hildegard, en el año 1930, publica un artículo antimilitarista y es procesada por ello. Y si el juicio no se celebra, la única razón fue por el advenimiento de la Segunda República. Y con la Segunda República vino la amnistía con respecto a los delitos políticos que se habían cometido en el régimen anterior. Eso fue lo que produjo que el juicio no se celebrara. Así que tenemos a una mujer, a una joven que es conferenciante, que es escritora, colaboradora en varias cabeceras, una verdadera celebridad durante la Segunda República Española. Eso sí,
siempre bajo la atenta mirada y la estrecha vigilancia de Aurora, que no la deja ni a sol ni a sombra. Fijaos cuál era la fama de Hildegard, que traspasaba fronteras, que cuando el escritor H.G. Wells visitó a España, pidió expresamente entrevistarse con ella y le ofreció trasladarse a Londres y trabajar como su secretaria. Los crecientes deseos de independencia de Hildegard a medida que se acerca a los 18 años, ¿no? Y además unos crecientes deseos de independencia, teniendo en cuenta que sus textos libertarios, porque los textos libertarios de Hildegard se conectaban mal con su día a día. Bueno, pues estos deseos de independencia resultaban insoportables para Aurora. La paranoia de la madre aumentaba cada día y estaba convencida de que había una conspiración internacional que quería arrebatarle a su hija. En junio del año 1933 la situación es ya insostenible, el clima de la casa es irrespirable y Aurora hizo creer a Hildegard y a Julia Sanz, que era la criada que vivía con ellas, que madre e hija se iban a embarcar en un viaje de unos días de duración. La mañana del día 9, Aurora le pide a Julia, y esto se ve en la película, que saque a pasear a los perros, le pide a Benigna, una conocida, que venga a recoger el gato para cuidarlo durante los días de ausencia, y cuando se queda sola en casa, se dirige a la habitación de Hildegard, que todavía dormida, y le desterraja 4 tiros que provocan su muerte. Aurora acude de inmediato al despacho del abogado Botella Sensi para confesarle el crimen y preguntarle qué es lo que debería hacer. Él le dice que se entregue inmediatamente a las autoridades. Y esto también lo vemos en una de las primeras escenas de la película. La película refleja cómo Botella Sensi acompaña a Aurora al juzgado de guardia, donde presta declaración. Ella se reconoce responsable del asesinato, no elude su responsabilidad en ningún momento de la causa e insiste en su cordura, cuestión que, como veremos, pasa a ser el eje central de su mediático juicio. Tras recibirle declaración en vista de los hechos cometidos, pues se ordena su ingreso en prisión. A partir de ahí, lo que hace la película es desgranar la historia previa de Hildegard y Aurora, basándose en las conversaciones que Aurora va relatando a otras personas, como a sus compañeras de reclusión o al joven periodista Eduardo de Guzmán. Y muchos años después, de Guzmán, que sería un represaliado, por suerte no perdió la vida, publicaría ya en los años 70 un libro titulado Aurora de Sangre, y esta película es precisamente la adaptación del libro de Eduardo de Guzmán. En una de las escenas de la película vemos cómo Eduardo visita a Aurora en la cárcel, le agradece, y ésta le agradece que haya respondido a través de sus artículos a los infundios propagados por la derecha, porque el asesinato de Hildegard provocó un grandísimo revuelo mediático, donde junto con los datos objetivos y contrastables no faltaron elucubraciones, incluso morbosas de todo tipo. Y durante esa conversación se refieren también a Caín y Abel, uno de los últimos artículos que Hildegard publicó en el periódico anarquista La Tierra. No es, sin embargo, el último artículo, como erróneamente se dice en el largometraje. Este ensayo se llegó a decir que no había sido en realidad obra de la joven, que ya estaba encerrada en casa por su madre, sino que lo había escrito Aurora, y que en esta oda a Caín, no, este personaje fratricida del Génesis, en realidad se escondía como una suerte de clave de lo que iba a acontecer. Lo que veis en la diapositiva es un fragmento de este texto donde se dice qué felicidad sería una humanidad de Caínes cuando tropecemos con un Abel en nuestro camino que en nombre de esos prejuicios borreguiles se ría de nuestros esfuerzos. La única conducta acertada, legítima y justa es la que hubo de seguir el auténtico Caín, si es que existió, ¿no? Porque se ensalza a Caín como un progresista, un rebelde frente a la mansedumbre de Abel. En otra de las escenas, Aurora conversa con Mariano López Lucas, que sería el abogado que finalmente llevaría su causa, porque Botella Sensi sería nombrado ministro de Justicia, y habla de cómo ciertas personas, a su juicio, ¿no?, en su mente enferma, influían en la vida de la joven, ¿no? Y le pregunta qué es lo que pretendía de Hildegard, y ella explica, como veis en el diálogo reproducido en la diapositiva, que pretendían alejarla de ella, poner su inteligencia al servicio del imperialismo, y el abogado la anima de, muy bien, doña Aurora, me parece muy interesante, por favor, el día que la vengan a ver los peritos, repítale toda esa cuestión de la conjura. Y ella se da cuenta de que su abogado tiene ese interés para que se declare que tiene una enfermedad mental. Y ella no quiere que eso sea así porque insiste, como decía, en todo momento en su culpabilidad, en la responsabilidad de sus actos y en que era una decisión consciente. No quiere en ningún momento dar la impresión de tener una enfermedad mental. Hay una frase en el juicio
que se reproduce en la bibliografía sobre este tema, que dice: no estoy loca, soy perfectamente responsable de mis actos, señor juez, matar a Hildegard ha sido la decisión más grave y dolorosa de mi vida, pero he tenido que hacerlo. A la exposición de los informes periciales se dedican varios minutos del metraje de la película. No en vano, el punto central del juicio, que fue celebrado entre los días 24 y 26 de mayo del año 1934, pasaba por determinar si la acusada estaba en sus cabales. Poco había más que discutir, primero porque ella había reconocido los hechos y porque además todo el restante acervo probatorio, todo el conjunto de pruebas determinaban que efectivamente ella era culpable. Como pasa tantas veces, en este punto los informes de la acusación y la defensa se contradecían. El de la acusación, que corrió a cargo de los doctores Vallejo Nájera y Piga, descartaban que la parricida sufriera de algún trastorno mental. Y en sentido diametralmente opuesto, los de la defensa, Sacristán y Prados, afirmaban con bastante mejor criterio que Aurora era una víctima de un cuadro brutal de paranoia. Sin embargo, más allá de esta cuestión psiquiátrica, ¿no? Y la psiquiatría por aquel momento en España estaba en ciernes, es importante no perder de vista un aspecto político subyacente. Es que no podemos olvidar, estamos en la Segunda República, se están llevando a cabo importantísimos avances de cara a la emancipación de la mujer, entre otros el derecho al voto, y lo que hicieron ciertos sectores conservadores que no estaban contentos con esos avances fue decir que en realidad lo que había hecho Aurora era la consecuencia de defender ideas de libertad, feministas, ¿no? Como que las mujeres que defendían el feminismo acababan asesinando a sus hijos. Para que os Ana, hagáis una idea, discúlpame, te quedan 5 minutos. perfecto, muchísimas gracias. Tal es así que el fiscal que ejerció la acusación pública, José Valenzuela, llega a sostener que las lecturas de Aurora la habían enloquecido, ¿no? Como si fuese un trasunto de don Alonso Quijano con las novelas de caballería. Y este fragmento que veis reflejado junto con una fotografía real del juicio donde se ve a Aurora, aparece publicado en un libro que el fiscal escribió después de la causa. Y dice: Aurora tenía un cerebro desordenado por la intoxicación de 1000 lecturas contrapuestas y mal digeridas. O la parte peligrosa de los libros. Sería muy provechoso un meditado estudio de esta interesantísima cuestión. Es 100.000 veces preferible la inteligencia natural de un analfabeto que la mente encenegada de un lector sin previa preparación moral e intelectual. Lo que parece, al margen de esta cuestión, fuera de toda duda, es que en efecto Aurora Rodríguez tenía un problema psiquiátrico y que las ansias de libertad de su hija, su deseo de llevar una vida independiente de la de su madre, fueron el detonante que provocó el cruento final que nos muestra la película. Hay una escena que lo refleja muy bien estas reticencias de Aurora a darle libertad a su hija, y es el diálogo que veis. Le dice: te vas a Londres, ¿y si yo no te dejara marchar? Eres abogado, ¿no? Sabes que mientras no seas mayor de edad no puedes hacer nada sin mi consentimiento. Y ella le replica: un momento, ¿estás diciendo que no soy libre de decidir mis actos si tú no me emancipas ante la ley? De tus actos soy responsable yo. Muy bien, denúnciame, me retirarán el pasaporte, no podré salir de España, pero no me quedaré contigo. Tú, la revolucionaria, tú que me has educado en el desprecio y el asco hacia esta sociedad de mierda, tú ahora recurriendo a la policía para coartar la libertad. Me das pena, mamá. Y le replica: no tienes derecho a hablarme así. Todo lo que he hecho en la vida, todo lo he hecho por ti, sacrificándome yo. Y se termina con la frase de Hildegard: ¿estás segura? ¿No será al revés? Esta es la teoría que se defendía del asesinato de Hildegard. Para Aurora, el criterio es otro. Y dice: no es cierto lo que muchos sofistas, esto ya no es diálogo de la película, sino de los autos, lo que muchos sofistas dicen, que maté a mi hija por temor a que se separara de mí. No es cierto, no. Había criado a Hildegard para la paz. Ella se lanzaba hacia el espionaje en esta conspiración donde estaban, entre otros, como os decía, el escritor H.J. Wells, o sea, hacia la guerra. Esta es la causa definitiva de que yo la matara. Le metí 4 balazos en el cuerpo. Con uno hubiera tenido bastante. Los otros 3 me los podría haber dado yo. Decidí lo contrario. Yo necesitaba vivir. Yo necesitaba vengarme de tanto hombre canalla. Y por otra parte, continuar la obra de Hildegard. La maté conscientemente. Estoy contenta de lo que hice. Viví feliz. Quiero ser vituperada y no compadecida. Y ya para ir terminando, os comentaré que la cosificación que hace Aurora de su hija es tal que llega a decir en un momento dado del juicio que, del mismo modo que no había tenido que acudir a una sala de justicia para pedir permiso para crear lo que ella denomina su obra,
tampoco tendría que haber acudido por haberla destrozado. En la escena de las conclusiones del juicio y en línea con los respectivos informes periciales que os comentaba, el fiscal Valenzuela considera a Aurora responsable de esos actos y pide 30 años de reclusión frente a la defensa que pide que Aurora sea ingresada en un hospital psiquiátrico en vista de que no puede ser considerada responsable por su problema psiquiátrico. Y pasa una cosa muy curiosa, que cuando se le concede el derecho a la última palabra, ella le lleva la contraria a su abogado. Y está muy enfadada porque dice que lo que dice su abogado no es verdad, que ella, como vengo señalando a lo largo de esta intervención, está perfectamente cuerda. Tras deliberar, el jurado la considera culpable, a la procesada la condena a 26 años, 8 meses y un día de prisión, una pena que no llega a cumplir. Hacia el final de la película, y ahora sí que ya termino, me queda un minuto, vemos una prolepsis, ¿no? Hacemos un salto hacia adelante en el tiempo, inicios de la Guerra Civil, julio del año 36, y se nos dice que los milicianos liberaron a los presos de las cárceles y que en ese momento se le perdió la pista a Aurora. Aquí la película sigue punto por punto el libro de Eduardo de Guzmán, donde efectivamente en su epílogo señala esa cuestión. Pero poco tiempo después se demostró que eso no era cierto. A los pocos meses de su ingreso en prisión, Aurora fue recluida en el Hospital Psiquiátrico para Mujeres de Cienpozuelos, donde moriría, ironías del destino, un día de los Santos Inocentes del año 1955. Con ella también murieron las respuestas a algunos de los interrogantes de esta causa que todavía perviven, los cuales como un eco resuenan desde la España de la Segunda República, la España de los años 30, hasta la España del día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Vamos al break. Muchas gracias, Ana. 20 minutos. Ahora escucharíamos a Elizabeth, pero vamos a tener un break de 20 minutos. Si quieren esperarnos en la sala, sería mejor. Les pedimos, por favor, que no se vayan, o sea, si se vayan ahora sí por 20 minutos, pero que después vuelvan, porque no solamente tenemos otras exposiciones, sino que luego tendremos las preguntas, las intervenciones, los insultos respectivos. Ayer no hubo insultos. No. No, yo pensé que usted iba a insultar a alguno, me No. defraudó. Y demás sobre estas exposiciones muy buenas, por cierto, que hemos escuchado ahora y a las que se sumarán las que escucharemos cuando regresemos del break. Le llueven las felicitaciones a Ana por el chat, también le llegaron antes las felicitaciones a Javiera, y ahora que dije que llueven las felicitaciones, los que no felicitaron felicitan, así es el ser humano, muy semejante en esto a otros grandes simios. Uno arroja una piedra, luego van todos y arrojan otras piedras semejantes en la misma dirección, nadie sabe por qué. Pero lo cierto es que entonces nos encontramos dentro de 20 minutos. Nosotros vamos a comer algo acá, ustedes no sé, porque vamos, no vinieron acá. Así que harán lo que tengan a mano, que no sé lo que es. Muy bien. Entonces, en 20 minutos nos encontramos. Gracias a ti, Ana. Gracias, un saludo. Volvemos a conectar el sonido. ¿Estamos? Volvemos. Volver con la frente marchita, los ojos cansados de tanto llorar. Derecho y tango. Derecho y tango. Anótese. Derecho y tango. Eso es muy interesante. Fíjese, está José Ramón Narváez y dice que está de acuerdo con derecho y tango. Muy bien. Ahí la veo a María Judith Mora, que ha hecho un trabajo muy bueno de música y derecho acá en la Universidad de Girona. Y veo a varias personas, incluido el querido profesor Sandro Laza Pallero, que nos hizo ayer reír con las caricaturas de los profesores.
y demás. El profesor Sebastián Sancari, que siempre va cambiando los fondos virtuales, y el profesor Carlos Arturo Duarte desde Bucaramanga, mi primera ciudad de Colombia. Pasé unos años en que para mí Colombia era Bucaramanga. La gente me preguntaba, ¿y qué tal Bogotá? Digo, no sé, porque la paso por arriba siempre en el avión. Mi Colombia era Bucaramanga. Muy bien, Vamos. adelante, profesor. Buenas tardes una vez más. Y como hablamos de tema y derecho, yo invito a mi querida amiga de Argentina y compañera de grupo de estudios en música y derecho, Elizabeth Cecilia Silva, que nos va a hablar cuánto vale la vida, el derecho y una pregunta controversial. Elizabeth, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Uno no sabe bien en qué uso horario está. Un gran saludo a todos, muy contenta de estar participando nuevamente. Me hubiera gustado mucho estar en Girona, un lugar que Ricardo sabe que amo y adoro, pero bueno, no se pudo dar esta vez. Espero que todos estén bien y espero que el año que viene sí pueda estar ahí. Así que bueno, gracias por escucharme y acabamos con esto. Sé que es un tema bastante controversial el que traigo y espero que nos deje pensando un poquito más sobre esto y cómo podemos empezar a cambiar el derecho sobre este tema específico. Si alguien se llevara a su hijo y lo hiciera explotar y no quedara de ese pequeño ni una uña, ¿cómo saldría adelante? ¿Cómo podría calcular un daño así? Así comienza la película ¿Cuánto vale la vida? Del año 2020, protagonizada, entre otros, por Michael Keaton y Stanley Tucci. La trama se desarrolla luego de que ocurren los ataques a las Torres Gemelas de World Trade Center en la ciudad de Nueva York en el año 2001. El abogado Ken Feinberg es nombrado como director especial de Fondo Compensación a las Víctimas del 11 de septiembre. Este fondo fue creado por el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica por medio de una ley como salvataje. La finalidad que tiene es que poco después del suceso sea posible compensar tanto a las víctimas o sus familias a cambio de que no hicieran ningún tipo de demanda. Las autoridades gubernamentales estiman que hay aproximadamente unas 7.000 víctimas a las cuales indemnizar. Y le advierten que si no pueden convencer al menos al 80% de las mismas para que firmen el acuerdo, se va a originar un caos judicial sin precedentes. Feinberg tiene como fecha límite para lograr esto el 1 de enero del 2024. Para llevar a cabo su trabajo, lo que hace Feinberg es crear una tabla rígida, basada en los ingresos de cada uno de los afectados. Así es como una familia de un lavaplatos va a recibir $350.000 de indemnización. Y la de un jefe de finanzas, $14.200.000. Como es de esperarse, las familias se sienten humilladas y preguntan por qué esa diferencia. La respuesta que da Feinberg en la primera reunión que tienen es porque su hipoteca es más grande. En contraposición a este grupo de trabajo por el Fondo de Compensación, dentro de las víctimas hay un viudo que se llama Charles Wolf, quien crea un blog que se llama Fix the Fund. Si quieren a alguno que le interese, todavía está en línea este blog, y en este blog se pueden ver y seguir todas las complicadas negociaciones que tuvieron lugar a lo largo de los 2 años que fueron de conversaciones, idas y vueltas para lograr llegar a un acuerdo. Y es aquí justamente donde comienzan los conflictos. ¿Por qué una vida vale más que otra? ¿Por qué la vida de un bombero que murió intentando salvar a un trader de Wall Street vale menos que la de este trader? Y también hay que sumar a esto
las expectativas que tienen las familias de recibir la reparación, en todas sus formas, por sus pérdidas, incluyendo en esto el reconocimiento hacia aquellas personas quienes presentaban uniones no registradas ante la ley, del mismo o de distinto sexo, y entonces no eran contempladas como aptos para poder presentar sus reclamos según el Estado al cual pertenecían. Es por esto que el problema o conflicto lo podemos plantear de esta manera, o por lo menos yo lo planteé de esta manera. En un primer paso, ¿cómo podemos llegar a una suma justa para cada uno? ¿En base a qué? Segundo, ¿cómo distribuir los importes que le corresponden a los damnificados en forma objetiva y por sobre todas las cosas justas con los fondos disponibles? Porque el gobierno había determinado una cantidad determinada de dinero. Y tercero, ¿le alcanza a la persona con recibir un cheque o hay algo más que no está incluido y que sirve para reparar a las víctimas? De este modo, subsiste un conflicto entre los conceptos de ley, derecho y justicia. La vida humana tiene un valor incalculable, es lo más preciado que posee el ser humano. Es por eso que, desde el punto de vista moral y social, la vida humana no tiene precio. No se compra ni se vende. Como garantía de dignidad y de libertad, la vida posee un valor solo en sí mismo. Dicho de otra manera, por respeto a los derechos humanos, al valor de ser persona, por seguridad jurídica y económica, la vida no tiene precio, es inembargable. En consecuencia, toda persona, sin importar su condición económica, jurídica, su raza o su credo, tiene derecho a la vida y a defenderla. Entonces, si el derecho debe cuantificar en dinero el valor de una vida, ¿existe un monto que realmente sea justo? ¿Quién debe determinar ese monto? Si se responde a la primera pregunta en forma afirmativa, ¿de qué monto estamos hablando? ¿De qué parámetros dependemos para poder determinarlo? Tenemos que pensar que vale más la vida de una persona joven que una anciana, o de una persona casada que una soltera, o en una unión de hecho, con hijos o sin hijos. ¿Qué vale más para el derecho? Y se comienzan a usar parámetros para determinar valores. ¿No se estaría, en cierto modo, pasando por alto lo que dicen algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Como por ejemplo el artículo 1, que dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O por ejemplo, el artículo 2, que en su parte inicial dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y si nos pensamos a pensar en el artículo 7, que dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección a la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que inflige esta declaración y contra toda otra provocación a tal discriminación, creo que estamos ante un problema. Como ya se dijo, el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un requisito para que el disfrute de todos los demás derechos humanos. Lo que pone de manifiesto la película son todos aquellos conflictos que tienen vinculación no con el derecho a la vida, sino con qué es lo que pasa una vez que ese derecho fue violado o vulnerado, y las consecuencias respecto de quienes aún conservan su vida, y sobre todo, cómo actúa el derecho en esos casos.
Y es aquí en donde el derecho comienza a jugar uno de sus papeles más importantes, porque debe responder a conflictos que, en alguna medida, no tienen solución. No puede devolver la vida, solo puede dirigirse a los afectados por el desastre y permitirles, de alguna manera, seguir adelante. La solución que tiene que dar debe ser suficiente y también tiene que llegar a tiempo. Pero no debemos olvidar que no hay un valor vida, que tampoco las lesiones son indemnizables en sí mismas. El derecho nunca va a poder valorar esa llamada telefónica que ya jamás va a llegar, o los proyectos compartidos que no se van a cumplir. Como dice una de las damnificadas, no hay dinero que valga lo mismo que vale Nick. Lo único que hace el derecho y su innumerable listado de tratados y libros sobre lesiones, daños y demás, es solo medir la cuantía del perjuicio que sufren quienes eran destinatarios de los bienes económicos que la persona fallecida producía, y eso no alcanza. Lo que se debe hacer es ir más allá y ver y comprender el aspecto humano. Porque el derecho es una creación social. En consecuencia, debe servir a la sociedad y debe estar al alcance de todos en esa sociedad. No nos debemos olvidar que en los diferentes casos tratamos personas, por más que se discuta de dinero. No podemos creernos tan soberbios como para pensar que mediante un cheque en el que figure una suma a la cual se llegó en base a una serie de cálculos teniendo en cuenta parámetros como edad, ingresos, estudios, profesión, etcétera, multiplicado por la cantidad de años que le quedaban en actividad, dividido vaya uno a saber por cuánto, y eso sacado un porcentaje, es el monto que va a figurar en el cheque, y eso va a ser suficiente. Tenemos que repensar el derecho y humanizarlo. Un frío cheque no va a devolver el padre o la madre a una familia, y un monto cualquiera que sea no le va a traer de vuelta el hijo a los padres. La suma estipulada no le va a recomponer la mano destruida a la oficinista. En el año 2018, en esta misma Universidad de Girona, en el Seminario Permanente Cultura Jurídica y Sufrimiento, el doctor Papagiannis hizo una exposición sobre el tema responsabilidad por el dolor causado y sufrido. En esa exposición se debatió sobre este tema y una de las conclusiones a las que se llegó es que con el dinero solo se alivia, pero también se dejó planteado que se dejan de lado temas tan importantes como el pedir perdón, las sanciones morales y sobre todo la parte humana del derecho. Como bien dijo en ese momento el doctor José María Pérez Collado, estamos en una de esas zonas oscuras del derecho, en donde es difícil salir adelante. Lo cierto es que, como bien hizo el protagonista de la película, hay que parar y comprender los aspectos humanos de cada problema, porque cada problema es único y no se puede arreglar en base a tablas y cuentas matemáticas. No podemos pretender que el derecho tenga la soberbia de querer arreglar todo y mucho menos con dinero. Volviendo a la pregunta del título, ¿cuánto vale la vida? Tal vez cada uno de nosotros tengamos respuestas distintas. Para mí, la vida no tiene precio. El derecho solo puede estimar algo para intentar aliviar el dolor de la pérdida. En el caso de la película, Charles Wolf, el viudo, le tuvo que hacer entender a Feinberg, el abogado, que todas esas personas a las que él quiere convencer no quieren ser tratadas como un número en una tabla, que tiene que pensar que cuando se acercan a él, lo hacen buscando respeto, comprensión y empatía. Solo cuando logre eso, va a poder comenzar a encontrar una solución para todos. Y siguiendo esta idea, mi maestro, el doctor Rabinovich, en su libro ¿Cómo se hicieron los derechos humanos?, se formula la siguiente pregunta. ¿Cómo se fue construyendo a lo largo de los siglos y lo ancho de las tierras la idea de que los seres humanos, por el solo hecho de ser tales, debemos ser respetados? Creo que
Cuando logremos responder esta pregunta en su totalidad, vamos a lograr salir de esta zona oscura del derecho y recién ahí la justicia va a poder responder la pregunta que da nombre a esta ponencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Eli. De hecho, no sé si es siquiera posible responder esa pregunta, pero queda la reflexión. Ahora escucharíamos Francisco Ferrer Arroyo, pero no estamos viendo en la sala. ¿Podría estar con otro nombre, Francisco? Francisco, ¿nos Si escucha? estás en la sala, Francisco Ferrer Arroyo, no Francisco Castillo, sino Francisco Ferrer, si estás en la sala, por favor, nos envías un chat. No está. No. Vamos a Francisco. Vamos entonces a Francisco Algo muy Castillo. tremendo, sí, es un tema muy grosso, ¿viste? Vamos entonces a Francisco Castillo, desde Chile, que nos va a hablar de culpa, memoria y perdón en el lector. Elizabeth, cerrá el micrófono porque nos vamos a enterar de cosas que estás hablando y que no tenemos muchas ganas de enterarnos. No sabemos quién es muy grosso y no, pero hay que cerrar el micrófono después. Entonces, Francisco Castillo, ¿no? sí que está, estuvo siempre, estuvo desde el primer momento. Así que, Francisco, tienes la palabra para hablar de culpa, memoria y perdón en el lector. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Muy buenas tardes. Me gustaría compartir pantalla, preparar una pequeña presentación. Habilitado, Muchas gracias, Ricardo. al contrario. Me parece bien. Ahí, vamos a ver. Bien, buenas tardes. Como les decía, agradezco la invitación. Agradezco también al profesor Rabinovich, que muy fehacientemente me combinó a entregar el título de la presentación. Y es sobre una película y también un libro que me gusta mucho, El Lector, The Reader, escrito por el abogado, académico y ex juez alemán Bernhard Schlink. Para esta presentación leí el libro, vi la película varias veces, creo que está vetada en mi casa desde ahora. Y también leí dos libros más, uno de Schlink, Guilt About the Past, y la pregunta sobre la culpa alemana de Jaspers. Es una película bien intensa, en España también se conoce como Una pasión secreta. Conceptos claves de este libro y de la película: la culpa, derecho, por cierto, la memoria, moral, justicia y el holocausto. Me parece interesante reflexionar un momento sobre el papel de los abogados y los profesores de derecho en la trama del lector, tanto en el libro como en la película. En el libro Guilt About the Past, Schlink explica en un capítulo qué es lo que ocurre en las universidades alemanas cuando cuando se levanta el movimiento nazi. Y es una explicación bien aterradora de lo que ocurre en las universidades, porque silenciosamente renuncian o expulsan a los profesores judíos y todo sigue como si nada, ¿no? Como si nada hubiese ocurrido. Relata, de hecho, lo que ocurre en la Universidad de Heidelberg con el decano y el vicedecano, dos profesores judíos, que incluso ofrecen una cena de despedida en la casa de uno de ellos, y, y todo el mundo sigue como si nada hubiese ocurrido, como les decía. Me parece también interesante este punto porque uno de los personajes del lector de la película y del libro es un profesor de derecho que guía el estudio del protagonista, que se llama Michael Berry. Y por último, me parece muy interesante destacar el compromiso que tiene el autor y también el director de la película con la comprensión del pasado. Esta es una historia bastante autobiográfica del autor, que vivió durante la posguerra, que creció en la posguerra en la Alemania federal, en una sociedad rota, en una sociedad bien destruida por haber cometido un genocidio y haber guiado, como bien explicaba el profesor Rabinovich ayer, una guerra, haber causado una guerra mundial. Bien, algunos datos sobre la película. Es una película del 2008, es una coproducción de Estados Unidos con Alemania, del género dramático. El director es Stephen Daldry.
El guion es de David Hare, está basada en la película en el libro El lector de Bernard Schlink, que es un libro publicado en 1995. Tiene como protagonistas a Kate Winslet, que se ganó un Oscar a la mejor actriz por esta película, a Ralph Fiennes, y un actor muy joven que hace su tercera película en esta película, David Cross, que es un actor alemán que tuvo que aprender inglés para interpretar el personaje. Primero me gustaría hablar de la culpa. Una de las partes del libro, esta es una película que vamos a ver en tres momentos: 1995, el presente del protagonista, y dos momentos en el pasado: 1958, cuando ocurre el encuentro con una mujer de la cual se enamora, y 1966, cuando entra a estudiar Derecho a la Universidad de Heidelberg. Y el primer seminario con el que se encuentra es este seminario guiado por un profesor que curiosamente ha interpretado el actor a Hitler en otra famosa película, La Caída. Es un seminario que tiene como argumento: vamos a seguir un juicio a personas acusadas de delitos durante el Holocausto, de delitos en campos de concentración. Y de hecho en el libro y en la película, una de las lecturas es precisamente el libro La cuestión sobre la culpa alemana, de Karl Jaspers. Tiene una amplia bibliografía de la cual se apoya la película, teórica sobre el Holocausto y sobre lo que ocurre luego en la sociedad alemana, cómo reconstruir esta sociedad y cómo eh, poder vivir nuevamente en comunidad sabiendo que esto ocurre. Este es un seminario bastante pequeño, son máximo 8 o 9 estudiantes que concurren al juicio. El juicio ocupa un tercio de la película. En lo que veremos se genera algo que probablemente también le pasaba al joven Schlink cuando estudiaba Derecho: las distintas posiciones sobre cómo se vive la culpa en una generación que no ha vivido el nazismo, pero que ha crecido justamente en la posguerra con una sospecha sobre sus padres, sobre los profesores, sobre la comunidad completa, ¿no? ¿Con qué nos encontramos entonces? Con culpa de la protagonista, de Hannah Schmitz, una mujer de unos 42 años, que es inculpada de que es acusada de ser guardia en un campo de concentración en Auschwitz, y también es acusada de haber provocado la muerte de 300 personas que mueren quemadas en una iglesia durante una marcha de la muerte. Ahí nos podemos encontrar con lo que Jaspers llamaría una culpa criminal, haber cometido un delito, y también una culpa moral. Es muy interesante, para quizás los que han visto la película, darse cuenta que en ningún minuto ella niega los hechos. No niega haber participado de los hechos delictuales, no niega haber sido testigo y protagonista de esta masacre de 300 personas. Y de hecho, en el último momento del juicio, ella se inculpa. Dice: yo escribí el reporte que da cuenta de que lo que ocurrió no es real. Esta mujer es, por cierto, analfabeta, no sabe ni leer ni escribir, por eso la película se llama El lector. Él le lee. Es una mujer que toda la vida su única obsesión ha sido no revelar que es analfabeta, y por lo tanto toma decisiones en torno a mantener ese secreto. Decisiones que en el libro son más precisas que en la película quizás, pero son un buen complemento. Cada vez que a ella le ofrecen un trabajo, se muda de ciudad y nunca se esconde, siempre perdón, da cuenta de su cambio de locación, da cuenta en la policía de su mudanza. En el momento de ser enjuiciada, de hecho, ni siquiera se escapa. En ese juicio interviene Michael Berg, el otro protagonista, interpretado por Cross y por Fiennes. Es Cross interpretando al protagonista en su juventud. Concurre al juicio y se encuentra con que la mujer que ha amado intensamente hace 8 años es una criminal de guerra, una criminal involucrada en asesinatos masivos de personas, deportaciones, encierros, etc. Y siente culpa también. Siente una culpa, que es un reflejo quizás de la culpa de la sociedad alemana, por haberse enamorado sin saber que esta mujer era una criminal de guerra. Una mujer acusada de crímenes del nazismo. Siente culpa también, pues él sabe que ella es
inocente, pero no revela el secreto, él guarda el secreto de ella. eh, y de esa manera, de alguna manera, de esa forma, de alguna manera participa de la culpabilidad que ella siente, ¿no? Esto, voy a mentir, voy a esconder, que no sé leer, aunque eso me signifique 20 años de cárcel. Y él de alguna manera internaliza eso y si vemos al principio de la película al joven leyéndole, también vemos al final de la película al adulto que sigue leyéndole mientras ella está en la cárcel, le graba cassettes. Y por supuesto, la culpa de la sociedad completa. Aquí hay una fuerte recriminación, si uno quiere, de uno de los estudiantes, compañeros del protagonista, al volver de una de las audiencias de juicio diciendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que pensar como abogados, pero hay algo terrible en esto, algo desagradable, porque esto no le pasó, como dice ahí, a nosotros, no nos pasó a los alemanes, les pasó a los judíos. Y el protagonista le explica que lo que intentan hacer es entender. Y el compañero, muy, muy enojado, dice, pero no hay que entender aquí nada. ¿Cómo entendemos una masacre? De hecho, la escena es muy buena porque sigue y le recrimina al profesor cómo pudieron dejar que esto ocurriera, cómo viven con esta culpa, cómo podemos construir sociedad luego de esto y cómo, si se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, no se suicidaron. Es un diálogo muy fuerte. La segunda pregunta que plantea esta película, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico, es cómo construir memoria. Es una película que apela mucho a la memoria. Está contada en tres tiempos y por lo tanto utiliza la memoria del protagonista, para relatar lo que le ocurrió en la juventud. La película parte en 1995, recordando hacia el pasado. Aquí podemos encontrarnos con la protagonista ya condenada, mucho más vieja, y al protagonista Michael Berg siendo adulto, un abogado, y le pregunta cuando la va a visitar, cuando ella la van a liberar, si ha pensado sobre su pasado, sobre el pasado en general. Y ella es muy dura en decir, antes del juicio nunca reflexioné sobre lo que había ocurrido, no tuve que hacerlo. Y luego, ahora ya no importa. No importa porque no hay nada que yo pueda hacer para retrotraer lo que ocurrió, para retrotraer los hechos al momento de los delitos que cometí. Y por lo tanto, aunque exista una necesidad de recordar, aunque pueda recordar, eso no cambia nada. Y creo que ese es también un desafío jurídico para la construcción de un espacio de memoria, cómo lograr recordar cuando los hechos que han ocurrido no son reparables de ninguna forma. Por último, otro de los elementos que me interesa analizar es el perdón, el espacio que tenemos para perdonar, para construir socialmente, cultural y jurídicamente un espacio, un, un proceso, si uno quiere, de perdonar lo que ha ocurrido. Y el perdón en este caso está enunciado en la víctima, en una de las víctimas que sobrevive este terrible hecho, haber tenido 300 personas en una iglesia que mueren quemadas. Y es muy dura en decir que nada se aprende de los campos. Él va a Nueva York a entregar de alguna manera una donación de Hannah Schmitz, esta guardia que había muerto, se había suicidado en prisión. Llega a la casa de esta señora y ella es muy dura en decir, mire, yo no puedo hacer nada con este dinero y además no hay nada que hacer sobre su catarsis personal. Si usted tuvo una historia de amor con alguien y se siente decepcionado o se siente engañado, vaya a otro lado de ese catarsis, no vaya a un campo de concentración y no venga a mí, porque el espacio para perdonar y para construir este perdón no me está dado a mí. Y a usted tendrá que hacer lo que sienta necesario personalmente para poder reconstruir su historia y perdonarse tanto por haber amado a una persona que era nazi o funcionaria del sistema de campos de concentración nazi, y también haberse perdonado por no haber podido hacer nada más por ella. Piensen ustedes que este es un abogado defensor penal, ese es su trabajo, entonces se encuentra con esta mujer que además le ha marcado la vida y de la cual no puede de alguna manera deshacerse emocionalmente, pero tampoco jurídicamente, se convierte en una especie de carga para él. Y finalmente, y conectando con lo que conversábamos y que exponían otras personas, cómo
cómo entendemos el perdón y la reparación de los crímenes y de los daños causados a estas personas en en este breve diálogo que precisamente dice que no se puede hacer nada con la plata. Que esta plata, este dinero, esta reparación no es relevante porque si se ocupa esta donación para reparar algún tipo de daño en fundaciones, por ejemplo, relacionadas con el holocausto, es una especie de perdón, ¿no? Una especie de acto apologético, de acto reparativo, y una de las víctimas no siente que pueda de alguna manera repararlo con dinero, ni tampoco está dispuesta a perdonar, a absolver a esta persona solo con una donación. Para finalizar, me parece que el lector, tanto el libro como la película, es una muy buena herramienta pedagógica. Ah, de hecho, la voy a utilizar en el curso de Derecho y Cine y Televisión que compartimos con Ricardo, con Ana, con Cristina, con Cristian Lepín, porque a 50 años del golpe de Estado que ocurrió en Chile, hemos tenido muchas discusiones sobre cómo construir memoria, sobre cómo entender hechos terribles que marcan fuertemente sociedades, que las modelan de cierta manera. Y esta es una bella película con muy buena música, con un gran guión y con bastante buenas actuaciones, que toca puntos sensibles precisamente con un protagonista que es un estudiante de Derecho. Me parece que es bueno mostrarle a los estudiantes de Derecho películas en las que puedan sentirse, no protagonistas, pero sí, de alguna manera, relacionarse directamente con lo que ocurre. Me parece también que es interesante usar soportes variados para la construcción de memoria, en este caso una película, también puede ser poesía, puede ser libros, novelas, digo. Y en este caso es muy plástica la película para trabajar con ella. También me parece interesante cómo podemos relacionar, por ejemplo, disciplinas como la filosofía. Yo utilicé a Karl Jaspers para entender y clasificar los tipos de culpa, para poder diferenciar los tipos de culpa, precisamente de su libro, una cuestión de la culpa alemana, que es la conferencia con la que inaugura el año académico cuando lo nombran rector de la Universidad de Heidelberg, justamente después de terminar el nazismo. Es una bella conferencia. Y por último, creo que hay un reconocimiento, que es importante reconocer que debemos orientar los esfuerzos pedagógicos a través del cine, de las series, de esta herramienta, siempre mirando el horizonte que es la defensa de la democracia, enseñar la importancia sobre la defensa de la democracia, puesto que no sacamos nada con enseñar derecho en abstracto, sino lo estamos aplicando en una sociedad donde muchas veces la democracia se ve banalizada o directamente atacada. Bien, muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Francisco. Yo estoy total de acuerdo con la necesidad de crear memorias para que no cometamos los mismos errores. Hemos visto hace poco en Brasil gente que pedía por un nuevo golpe militar. Así que no es posible que sigamos así. Ahora vamos una vez más a Argentina con Julieta Escaiola, que va a hablar de la presencia de derecho en el cuento de la princesa Kaguya. Me disculpa si hablé. Caguya, sí. Kaguya, sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Rabinovich. Estoy muy contenta de estar en este encuentro de arte y derecho. Me solidarizo con Javiera y otra cosa que les quería comentar es que la mayoría de las ponencias están muy relacionadas entre sí. Realmente nos preocupan los mismos temas y esto es lo que voy a explicar a continuación y que se van a ir dando cuenta por qué es que lo digo. Bueno, el análisis hoy me toca acerca del cuento de la princesa Kaguya. Será difícil poder desmenuzar una película tan poética y encorsetarla en el frío análisis del derecho. Igualmente intentaré hacerlo mejor, pero estos son los casos en que un largometraje es tan potente que muchas veces excede estas explicaciones racionales. Pero no obstante ello, por otro lado, podemos preguntarnos, ¿es posible asignarle poesía al derecho? Bien, esta pregunta nos va a llevar toda la exposición. En cuanto al argumento, la sinopsis de la película, se trata de un film de 2013
del director Isao Takahata, es de anime japonés, producida por los estudios Ghibli. La historia comienza cuando un leñador de bambú encuentra a una princesita diminuta dentro de una planta de bambú y decide adoptarla junto a su esposa como su hija. Repentinamente esa princesita se transforma en un bebé que crece rápidamente. Crece en un entorno natural, en un entorno rural, campestre, silvestre, muy alegre, es muy feliz, rodeada de sus amigos y sobre todo crea un vínculo muy importante con su amigo Sutemaru. Su papá a lo largo de los años no solo la encuentra a ella, sino que va a encontrar pepitas de oro en estos brotes de bambú y además géneros de telas muy valiosos, con lo cual le permitirá al matrimonio encontrar otra situación económica que le permita trasladarse del campo a la ciudad y educar a la niña como princesa. Es así que se correrá la voz pronto que la princesa está en edad de merecer, será pretendida por muchos hombres, incluido el emperador, y al principio la princesa será educada y ella seguirá conforme con lo que está viviendo hasta que comenzará a anhelar la vida anterior y se rebelará frente a los condicionamientos sociales, no querrá casarse, pondrá a prueba a los pretendientes a través de tareas imposibles de realizar y finalmente rechazará a todos. Un día de ellos, cuando llega el emperador a visitarla, se dará cuenta que ella no es de este mundo, que un 15 de agosto la vendrán a buscar y que su tránsito por la tierra finalizará. Bueno, la recepción de la crítica en cuanto a esta película es necesario mencionarla porque prácticamente ha habido una cuasi unanimidad acerca de la maravilla que es este largometraje. Algunas menciones sobre la crítica que se ha hecho, que tiene una profundidad narrativa, una franca honestidad, una exquisita belleza visual. Se trata de un tesoro moderno con atractivo atemporal, que es una alegoría del ciclo de la vida, que es un delicado lienzo japonés que tiene un sabor agridulce. Esta película es la adaptación del cuento El cortador de bambú, que es un monogatari, un relato ficticio japonés que data de 1592 y que es el más antiguo que se pueda conocer. La historia trata sobre un matrimonio grande sin hijos y de cómo el anciano cortaba bambú y encontró a una niña adentro. La niña era Kaguya, o princesa de la luz brillante, por el brillo del brote de bambú. Ella al crecer se torna elegante y bella de acuerdo a los cánones japoneses y 5 nobles piden matrimonio. Kaguya les propone justamente estas tareas imposibles. Y hay algo respecto del cuento que no menciona la película, pero que es importante tal vez destacar, y es que cuando ella la vienen a buscar ese 15 de agosto para retornar a la luna, le entrega al emperador una botellita conteniendo el elixir de la inmortalidad y una carta. El emperador entonces ordena que esa carta sea llevada a lo más alto de Japón, la quema, ¿para qué? Para que esas señales de humo puedan llegar a la luna y la princesa la pueda ver. De allí es que, bueno, hay algunos autores que van a discutir acerca de esto, sobre la palabra inmortalidad. La palabra inmortalidad en algunos casos hace referencia al monte Fuji y hace referencia porque el monte Fuji, sobre todo anteriormente a la actualidad, tenía mucha actividad volcánica, de allí justamente el humito para que se pudiese ver desde la luna. Y otros autores dicen que en realidad no, la palabra inmortalidad viene del ejército del emperador que ascendió las laderas. En la cultura popular, además de esta película, la princesa Kaguya es muy mencionada, sobre todo en series populares como Sailor Moon, en videojuegos, en otros animes. Siempre se presenta como una bendición, la hija adoptiva extraterrestre de un matrimonio sin hijos o de un matrimonio anciano. Por otros lados, una sabia, alguien con lágrimas sanadoras, etc. Con respecto al director, Isao Takahata fue uno de los que fundó el estudio Ghibli junto con Hayao Miyazaki y fue el director de series como Heidi,
como marco, o también basado en el libro De los Apeninos a los Andes, Ana de las Tejas Verdes, y películas como La tumba de las luciérnagas, Recuerdos del ayer, y finalmente esta última, que fue el cuento de la princesa Kaguya. Con respecto a los aspectos que tiene el cine de los estudios Ghibli, bueno, son muy marcados, y esta película particularmente los reúne a todos. Uno de ellos es el coming of age, o el hacerse grande. Esto es de las infancias, ¿no es cierto? Cómo muchas veces las infancias pueden ser duras y hacer crecer rápidamente a las personas. El otro aspecto son las cuestiones de género. En su mayoría de los largometrajes de Ghibli, las protagonistas, las heroínas, son mujeres, y son las absolutas protagonistas, es decir, mueven la historia. El tercer aspecto es un potente mensaje ecológico, tiene una perspectiva incluso bioética integral, compasiva y humanista. Y el otro de los aspectos de las películas de Ghibli es el viaje del héroe, en este caso el viaje de la heroína. Acá podemos hablar también de algunas dicotomías presentes, como por ejemplo esta fuerte actitud mítica de la película. Por ejemplo, el 15 de agosto, ¿por qué es que la pasan a buscar a la princesa ese día? Bueno, porque se celebra el Obon, que es la festividad de los difuntos en Japón. Allí los nipones hacen ofrendas a sus antepasados y los guían de vuelta a la tierra de los muertos. Entonces, vemos cómo podemos ver esta justamente dicotomía entre la actitud mítica, todo se explica a la luz de los mitos, en este caso a la luz del cuento, frente a una actitud occidental, especulativa, contemplativa, reflexiva, ¿no? Que es aquella que surge en la filosofía en Grecia en el siglo V a.C. Por otro lado, también podemos ver otra dicotomía, que es el conocimiento popular frente al conocimiento adquirido refinado, que en definitiva el que termina siendo más sabio es el conocimiento popular. Por ejemplo, podemos mencionar que para sembrar un brote de bambú requiere de paciencia, de perseverancia, ¿sí? Porque durante 7 años el bambú va a crecer por debajo de la tierra, y después, pasados esos 7 años, comenzará a crecer por encima de la tierra, y esta vez sí será mucho más rápido. Por eso hace la alusión a que la pequeña brote de bambú, así se la denomina, o princesa Kaguya, va a crecer rápidamente. También podemos mencionar acá una reminiscencia platónica occidental, justamente porque la princesa Kaguya, desde que es muy pequeña, ve la luna y le recuerda algo, y comienza a entonar una canción que después va a poder completarla cada vez cuando se acerque cada vez más la fecha para que la vengan a buscar, y tendrá un sentimiento de tristeza y llorará. Y respecto a la pregunta, ¿es posible, digamos, contiene esta película elementos del derecho? Sí, claro que sí. Uno de ellos es el del derecho ambiental, esto es la alegoría del ciclo de la naturaleza, y cómo Brote de Bambú, como la princesa, tiene un profundo vínculo con la tierra y un profundo amor, de tal manera que no quiere regresar de donde ella es, de donde es su origen, digamos. Y esto me recordó mucho desde el punto de vista bioético, no ya jurídico, bioético, al artículo de la revista Cosmos que publicó Fritz Jarr cuando acuña por primera vez el término bioética, y habla justamente de esta ética y de este cuidado respecto de todos los seres vivientes. Y finalmente, bueno, podemos decir que sí contiene claros elementos de derecho civil. Toda la película, todo el cuento de la princesa Kaguya se asemeja a todo código civil, que tiene una estructura que comienza desde que al cortador de bambú, digamos, se le presenta una princesita, es decir, una personita. ¿Cómo es que comienza el articulado, las disposiciones de todo código civil? Con el concepto de persona. O al menos sin el concepto de persona, es decir, la persona comienza a tener derechos, por ejemplo. O el viejo concepto que nosotros teníamos en el antiguo Código Civil, que persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y posteriormente, esa personita contenida
con todos sus derechos y todas sus obligaciones en sí, se transforma en un bebé. Y ese bebé va teniendo relaciones paterno-filiales, materno-filiales, la adopción, los cuidados parentales, cómo el matrimonio que le brinda amor posteriormente la va moldeando a través de una educación que será tal vez condicionada, pero igualmente con mucho amor, que será uniformada, ¿sí? Entonces trata todos estos temas de educación. Posteriormente, todo el tema del matrimonio, los condicionamientos sociales, las cuestiones de género que tienen que ver con que en un momento dado la princesa Kaguya resulta ser un objeto, una mercantilización, un contrato de permuta, ¿no? Entre uno de los pretendientes que hablará de permutarla, otro acerca de cuestiones referidas al dote, a la dote de la mujer, a cómo es pretendida en vistas a reunir determinados requisitos y poder llegar efectivamente o posiblemente a ser la pretendida del emperador. También podemos hablar de la capacidad progresiva, de la presencia de la capacidad progresiva en vistas a que como algunos niños, que es un concepto más nuevo, ¿no? Son más maduros que otros. Y en el cuento de la princesa Kaguya madura muy rápidamente. Bien, y después, bueno, cuestiones referidas a la compraventa, a el transporte, cómo era el transporte en ese momento en Japón, algunas menciones de derecho penal cuando a su amigo Sutamaru, bueno, se robó una gallina, pero principalmente derecho civil. Y también está presente los derechos personales, sobre todo en toda la parte en que, cómo es que se presentan, sobre todo los 5 pretendientes para intentar casarse con la princesa Kaguya, que la princesa Kaguya le encarga estas tareas imposibles y que se frustran todas. Bueno, es casi como que se la vende como si fuese un producto hoy en día en redes sociales. Trata de describirse el producto en redes sociales, incluso hasta con características que no se disponen. Y así, bueno, con todos los derechos personales, ¿no? Entonces, haciendo referencia a estos derechos personales y a este matrimonio frustrado, digamos, esta promesa de matrimonio, podemos hablar del primer reto de uno de ellos, que es el de traer el cuenco de piedra de Buda que se encontraba en la India. Bueno, el pretendiente trae el cuenco de piedra, pero se descubre que este pretendiente ya está casado. Entonces acá aparece también el concepto de infidelidad. El segundo reto es el que pretendiente que se le encarga encontrar una legendaria rama hecha de plata y oro, pero acá es muy importante justamente ver que lo engañoso, el vicio en el error, digamos, de este pretendiente justamente porque no encuentra la legendaria rama original, sino que encarga un contrato de obra a los artesanos para que lo hagan, y en el momento en que casi la princesa Kaguya accede a su, no puede negarse a contraer matrimonio con esta persona, se constituye en mora, o lo constituyen en mora a él los artesanos que vienen a reclamarle el pago de esa pieza, por lo cual también nuevamente se frustra el matrimonio. El tercer reto tiene que ver con conseguir la legendaria túnica hecha con esta piel de ratón de fuego, que es una piel que no se quema con el fuego y que dice que está en China. Bueno, cuando viene el pretendiente a entregar esta túnica, justamente pidiendo casi como una permuta entre la piel y la princesa, se evidencia que la princesa le pide que lo arroje al fuego y ésta se quema. Otro intento frustrado de casamiento. Julieta, El disculpa, cuarto, te quedan 5 minutos. sí, gracias. El cuarto reto tiene que ver con una joya de colores que brillaba en el cuello de un dragón y bueno, ese pretendiente se embarca y atraviesa el mar y su búsqueda, bueno, resulta infructuosa. Y el quinto reto tiene que ver con la búsqueda de una joya preciosa que nace de las golondrinas y quizá acá, bueno, este pretendiente es el más honesto de todos. Él se trepa
busca la piedra, cae y muere. Cuando se entera la princesa Kaguya de que por su culpa ha muerto una persona, se entristece mucho y sobre todo se completa el ciclo cuando la viene a buscar el emperador. Y allí es que ella se da cuenta que su tiempo acá en la Tierra ya es breve y que la vienen a buscar, y el 15 de agosto es el día en que se da finalmente su partida. La escena en que la vienen a buscar es plenamente conmovedora, ya hace referencia, si se quiere, la comparación acerca del último, como si fuese en la estructura de un código civil, el último articulado y las últimas disposiciones que que contiene el Código Civil, y cual donación o como regalo temporal que se le ha dado a la princesa de venir acá a la Tierra, surge la pregunta, bueno, ¿para qué vino a la Tierra? Y la respuesta quizá incluso está contenida en la misma película, que dice, vino a ser feliz. ¿Y qué significa ser feliz? Vino a ser libre. Vino tal vez a tener un vínculo con su Temaru que al final no se profundizó nunca. Al no ser libre, libertad económica tenía. Entonces no estamos hablando de libertad económica, estamos hablando de otra cosa. Al no ser libre, esto causa dolor en ella y causa dolor en los demás, y sobre todo causa ausencia en los demás. En definitiva, todo el cuento de la princesa Kaguya tiene cuestiones de derecho y es un canto a la libertad. Volviendo a la primera pregunta, ¿es posible atribuir poesía al derecho? Bueno, esta película lo afirma. Así concluye entonces el cuento. Algunos retornan a la luna, otros se quedan un tiempo más en la Tierra. Lo cierto es que estemos acá o allá, siempre habrá una reminiscencia que nos hará cantar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. De hecho, nos hace pensar en todas estas reflexiones que hice. Ahora vamos a México, a escuchar José Ramón Narváez, que nos va a hablar aprendiendo a ficcionar el derecho, utilizando el cine y las series de TV. José Ramón, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias por la moderación y claro, es de bien nacidos ser agradecidos. Agradezco al doctor Ricardo Rabinovich la invitación a este espacio, a la Universidad de Girona, y también a quien nos sigue, nos escucha, a mis compañeras y compañeros de espacio, ¿no? de discusión sobre cine y series. Un saludo a la distancia también al profesor Pérez Collados, que ya tiene rato que no lo veo. Me da gusto saber que está detrás de estos proyectos. Bueno, yo traigo una propuesta de tipo o de índole didáctica. Yo creo que seguí el ejercicio que se hizo esta tarde y lo que yo quiero aquí es como, digamos, proponer el paso siguiente. Me explico de manera inmediata. Yo llevo 20 años analizando cine, sobre todo cine y derecho. La red iberoamericana tiene 12 años y de un tiempo para acá, pues empezamos con las series de televisión y bueno, han proliferado estos espacios por todos lados, ¿no? Pero insisto, en América Latina llevamos casi 20 años con estos temas y en los inicios justo pues había esta reflexión sobre lo que llamábamos la ficha de trabajo o ficha didáctica, ¿no? O sea, es decir, ¿cuál era la metodología? Y eso porque siempre que se hablaba de cine era la ficha técnica, la ficha artística, y entonces a nosotros se nos ocurrió la ficha didáctica, la ficha docente. Y entonces eso era como cuál debía de ser los pasos, el minuto a minuto a seguir cuando en un salón de clases se discute o se comenta una película. Entonces, muy al inicio, pues ya había planteado una metodología. Por ahí hay un libro que es totalmente gratuito que se llama Cine, Ética y Argumentación Jurídica. Son unas 800 hojas, porque este ejercicio didáctico que se hizo hace unos 10 años más o menos,
se hizo con el patrocinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, nos sirvió para capacitar a lo largo del continente, sobre todo pues a jueces, a juezas, a funcionarios judiciales. Y la primera parte es totalmente metodológica, o sea, es decir, cómo hacer esta aplicación de esta ficha docente. Luego teníamos una parte en medio que eran un sinfín de propuestas sobre temas ligados a la didáctica del derecho judicial, por llamarlo de una forma. Y al final, los trabajos de los estudiantes, los mejores trabajos que consignaron resultado de ese ejercicio. Y entonces ahí pues probamos hacer esta cuestión, insisto, fueron avanzando las cosas y nos dimos cuenta que el cine nos quedaba muy chiquito, o sea, es decir, que había ya otros productos audiovisuales. Yo en su momento tuve la oportunidad de escribir un librito aquí en México que se llama Cultura Jurídica, Ideas e Imágenes, que la idea era pues justo desarrollar una especie de teoría de la cultura jurídica. ¿Qué era la cultura jurídica? ¿Dónde la encuentras? ¿Cómo se manifiesta? De ahí lo rastreé hasta el siglo XIX, el folclore en Alemania, cómo esto ayudó a consolidar la idea de codificación en Alemania, todo lo de los hermanos Grimm, que curiosamente ahora en Colombia dio lugar a un estudio muy, muy potente sobre esto, ¿no? Entonces, ahí hemos estado, bueno, literatura, arte, le llamamos de varias formas, ¿no? Manifestaciones culturales del derecho, y yo hoy les vengo a proponer una, ya, finalmente, ¿no? Teoría narrativa del derecho. Estamos hablando de narrativas, esa es mi propuesta. Porque si no, entonces el nombre de los congresos es larguísimo, ¿no? Series de televisión, literatura, ahora incluso los juspoetas se distinguen, ¿no? Como juspoetas, no literatura y derecho, sino poesía y derecho. Pero tenemos, fíjense, el grupo de Derecho 64 en Argentina, el ex-mex, el ex-mex Box en México, que habla solo sobre videojuegos. Y los videojuegos incluyen guión, que es pues obviamente la parte literaria, incluyen la parte de los gráficos o cinematográfica, que es pues una especie de película de animación en cortos que hay dentro, la música, e incluso, como ustedes ya saben, hay bandas muy importantes en el mundo que están prefiriendo estrenar sus sencillos en un videojuego que estrenarlo en un concierto. Entonces, esto nos habla de la complejidad de todos estos productos de la cultura pop. Esa es otra también, en algún momento, cultura pop y derecho. Y entonces, insisto, el inicio es ese, es lo que se hizo esta mañana. El inicio es pues describir una película, encontrarle las conexiones con lo jurídico, hacer un análisis incluso, no sé, multidisciplinario, exponer algunas metáforas contenidas, ¿no? Pero, a ver, aquí está lo interesante. ¿Cuál es lo que yo llamo el siguiente paso? Pues si todas estas narrativas están refiriéndose a asuntos que nos interesan, como lo acaba de exponer la colega, o sea, la memoria, la administración de justicia, la justicia transicional, las dictaduras, o los juicios concretamente, o el derecho probatorio, o la argumentación jurídica, todos esos temas están ahí, ¿no? Y nosotros escogemos el que ilustra o evoca las cuestiones que necesitamos en clase, de alguna manera, ilustrar de otra forma, como se ha dicho aquí insistentemente, más creativa. Pero eso me parece, ya todas y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Ya no tendríamos por qué venir a la defensa de eso. No, eso ya lo hicimos. Bueno, todos y todas las que estamos aquí seguramente sufrimos un acto de acoso institucional diciéndonos que eso no era
riguroso, que eso no era serio, que eso no era científico, que yo siempre cuento el chiste, ¿no? Que dicen, usted es el profesor que pasa cine porno. ¿Por qué? Por no dar clase, ja, 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 ya, basta, se acabó, ¿no? Ya no hay que venirnos a justificar. Aquí estamos los que queremos hablar de estas cosas, los que queremos encontrar en esas narrativas una manera de pensar el mundo, como decía Wim Wenders, ¿no? Una manera de comunicar el derecho distinta a las que se han hecho, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Los próximos congresos, los próximos encuentros, hay uno muy próximo en el Ecuador. Luego viene el que está preparando Ana, también el de Cristian Lepín en Chile a finales de año, ¿no? Entonces, que ya lleguemos a gozar nuestra profesión, que es esa, contar historias. Ese es el tema, contar historias. Ustedes vinieron esta tarde a contar esas historias, engarzándolas, articulándolas, haciendo ese análisis. Entonces, yo me imagino que en algún momento pues los distintos espacios del derecho eran eso, ¿no? O sea, alguien venía a contar sobre el último libro que leyó de tal autor o autora referente al derecho, ¿no? O sobre tal conferencia que escuchó, y casi siempre estamos contando historias respecto de algo que escuchamos, que oímos, que nos llamó la atención. Lo que pasa es que pues el lenguaje de la cultura pop, de la cultura popular, pues tiene que aprenderse. Y hay quien se detiene en cosas como el guión, la trama, la actuación o algún cuadro específico, y hay quien ya empieza pues, a decir, ojo que por ejemplo en 12 hombres en pugna en Sidney Lumet, pues podemos observar al inicio un contrapicado, que es esta cámara que entra, toma el palacio en un paneo de justicia y después asciende. Y cuando sube se ve el frontispicio que dice, aquí tratamos de hacer el bien, ¿no? De actualizar el bien. ¿Y qué significa eso? Pues en lenguaje cinematográfico significa que el espectador tiene que tener esta admiración o sentir como esta magnificencia de la justicia. Ergo, Lumet nos va a contar una historia elogiosa sobre la administración de justicia, no crítica, ¿no? A diferencia, no sé, de, por ejemplo, Justicia para Todos, pues que es una película donde empieza en la cámara haciendo en un carrito la van llevando y se va viendo los expedientes, la gente corriendo de aquí para allá, un desastre, pues la película va a ser crítica. Digo, ya es como ese segundo nivel de análisis donde vamos a empezar de manera autodidacta, porque muy pocas y muy pocos de nosotros pues tuvimos la fortuna de estudiar estas técnicas, pero de manera autodidacta empezar, a ver, a mí me interesa aquí pues destacar esto, sobre todo por esto que llamamos inteligencia emocional, porque lo que hemos intuido de estas narrativas es que estas narrativas no solo mueven pues las ideas, sino también mueven las emociones, ¿no? Y si se fijan en las exposiciones que escuchamos ahora, pues hay esa emoción, ¿no? La persona a la que le leía novelas, el joven, ¿no? O sea, y uno siente, pues, algo bonito de recordar cuando se encontró con sus primeras novelas, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa fuerza que tienen estas narrativas para reforzar lo que queremos comunicar a través de la docencia o de la academia en general. Yo creo que esto es un mensaje para todas y todos los académicos. Entonces, estas narrativas son poderosas por eso, y el conocer cómo se dan estos lenguajes, pues es una manera también de aprovecharlos mejor, ¿no? Yo todavía recuerdo, es que este es mi problema, porque cuando me invitan aquí no puedo hablar de una sola película, o no puedo hablar de una serie de televisión, ¿no? Porque voy conectando con muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, dos películas recientes que de alguna manera
me impactaron mucho a nivel audiovisual. Una es Birdman, de González Iñárritu, porque este interminable paseo, ¿no?, a través de los pasillos del teatro y cómo se va internando la cámara y cómo te va haciendo como meterte literalmente en el teatro, me sorprendió mucho. Tengo entendido que pues otros directores han utilizado esa técnica, pero esta técnica fue particularmente aplaudida en este director. Y la otra es The Joker, que a mí la verdad me dejó conmocionado. O sea, yo salí en shock de la sala de cine, todavía no sabía qué había visto, intuía que había muchos temas relacionados con el derecho, más allá de los evidentes, como puede ser el tema del derecho a la salud, el derecho psiquiátrico. Estaba todo el tema de los derechos sociales, porque en algún momento se empiezan a limitar. Estaba todo el tema de las elecciones, porque Thomas Wayne se había lanzado como candidato alcalde, ¿no? Y toda esta cuestión gore ligada al derecho, ¿no? Entonces, yo con esto quería decirles que a mí me emociona mucho hablar de esto y casi diario descubro cosas nuevas. Ahora, y Ricardo no me dejará mentir, estoy como loco con las audioseries, porque las audioseries me han producido un efecto que no lo tenía yo presente, y era el imaginar a ojos cerrados, ¿no? O sea, es decir, yo un fanático del cine, de repente, la última ponencia en la que pude participar, que me invitó Ricardo, pues hablé de esto justamente, ¿no? Es decir, cerrando los ojos de alguna manera, imaginando todo lo que esos sonidos y esas voces van recreando. Y descubrí que entonces tenía otra facultad dentro de mi cerebro que tenía subutilizada, ¿no? Entonces, bueno, imaginen todas estas cuestiones, ¿cómo es que podemos llevarlas al aula? ¿Cómo es que podemos hacer que las y los estudiantes no solo sigan la descripción de una película, sino se involucren en la narrativa? Yo aquí he estado haciendo experimentos de diversa índole respecto de esto, ¿no? Porque además la cultura pop está insistiendo en esto. Esto se llama narrativa fractal o narrativa fragmentada. Y tiene un montón de cosas bien interesantes. Primero, estas narrativas son colaborativas. Así que nosotros, los pedagogos que nos estábamos jactando de hacer pedagogía constructivista y que realmente no la terminábamos de hacer, aquí hay un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la cultura pop es tratar de hacer interactiva la narrativa. O sea, es decir, que Discúlpame, te quedan 5 minutos. Sí, perfecto. Estoy justo cerrando, amigo. Gracias. Hacer interactiva la narrativa. Vean en los grandes universos, ¿no? Star Wars, Marvel, ¿no? Todos estos universos hay un fan-made, o sea, hay un mundo de fans que están aportando, que están dando ideas y que eventualmente hacen que la serie, pum, cambie de ruta, ¿no? Eso le pasó a Star Wars con Mandaloriano. Nadie le apostaba nada. Mandaloriano fue una serie exitosísima justo porque le hicieron caso a los fans. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú lo trasladas a un aula de clases, lo que haces es empezar con la narración de algo y después la gente tiene que ir complementando. Claro, el ejercicio funciona en la medida que tú tienes de alguna manera mapeadas las diferentes rutas por las cuales se puede ir. De hecho, lo hacemos, pero no lo hacemos de manera consciente. Ahora que se habla tanto de utilizar casos prácticos o de hacer clínicas o todos estos espacios, en realidad lo que nos está haciendo falta es aprender a narrar. Y todas estas series, todas estas películas, eso es lo que hacen, hacer grandes relatos. ¿Cómo trasladar esos relatos al aula? Es lo que estoy experimentando. Les doy 2 ejemplos porque tengo poco tiempo. Uno fue ficcionar, a eso vine a hablar, ¿no? Ficcionar una sentencia. Yo veía que mis colegas estaban todos como así locos vamos a tratar la sentencia tal y vamos a describirla y venían, Dije, a ver, el reto es cómo la ficcionamos, o sea, cómo hacemos que eso sea una especie de drama, ¿no?
Y yo lo encontré eso en las audioseries. Hay una audioserie mexicana que se llama Fausto, donde literalmente agarran un expediente y lo empiezan a contar, pero aderezándolo con estas cuestiones de, y bueno, era de noche, la noche era oscura, se cernía sobre la víctima iba caminando, se escuchaban sus pasos, ¿no? Entonces, dije, estas personas que no son abogados, logran generar esta expectación. Podríamos hacer eso con una sentencia y entonces ya estamos ficcionando aquí en la Escuela Judicial Electoral una sentencia sobre prisión preventiva oficiosa, se llama, que es el tema de moda. Dije, vamos a agarrar ese y entonces lo que hicimos es repartir, se investiga los antecedentes del caso, se investiga obviamente el caso mismo y luego la decisión. Y cada quien pues agarra una parte y va contando la historia. Ahora, la idea es que esto sea una audioserie, entonces la va contando, pues grabándose, que eso no es nada difícil. Ahora poder tener un podcast es bastante sencillo y así de alguna forma vamos tratando de experimentar esta narrativa colaborativa, porque dice, yo le voy a aportar esto, le voy a poner esto más, pero pues va teniendo un hilo conductor. El otro ejercicio es que hicimos también una especie de guión pequeño, como una mini obra de teatro, dentro de una plataforma que se llama Teams. Seguro alguien ya la conoce. En Teams se puede, porque el metaverso es muy complejo, todavía no alcanzo a entender perfectamente cómo, pero eso es lo que sigue, ¿eh? O sea, son narrativas dentro de un universo digital. Nosotros lo hicimos en Teams. Simulamos un tribunal en el año 2276. Insisto, hicimos un guión y en ese guión actuaron las estudiantes y los estudiantes asumieron 2 roles, ¿no? Y claro, tenían su avatar, tuvieron que crear su avatar y entonces nos dimos cita, digamos, dentro de esta interfaz y allí seguimos el guión, actuamos, jugamos un poco y cuando estuvimos listos, grabamos. Desculpa, José, te queda un minuto, se puede ir. Perfecto. Grabamos y teníamos pues eso, como una especie de corto animado, o sea, yo nunca hubiera creído que eso se podía hacer, actuado con las aportaciones de las personas que participaron en ese proyecto. Y en la Feria Internacional del Libro de esta Escuela Judicial Electoral en la que yo participo, que me decían que como 300 personas, unas presenciales, otras conectadas, ahí pasamos el cortometraje. Bueno, este pequeño cortito. Y después dijimos que en redes sociales decidieran, porque al final dejamos abierto el final, un final alternativo, muy Netflix, y las personas en redes sociales elegían si era posible o no posible. ¿Cuál fue la historia? José, discúlpame, precisamos cortar por el tiempo. Con esto termino. La historia fue la de un robot que se presenta para ser candidato independiente a una elección presidencial. Muchas gracias.